Elevándose sobre el centro de Chicago, se erige el hotel y edificio de apartamentos más alto de Estados Unidos. Pero mantener a sus residentes a salvo es todo un desafío. Sobre Chicago soplan los vientos más intensos del planeta. Un gran tornado puede llegar en cualquier momento. Los tornados crean las condiciones climáticas más violentas del mundo. Varios tornados monstruosos han ocurrido cerca de aquí, y los expertos creen que alguno podría llegar hasta el centro de la ciudad. Es probable que el centro de Chicago acabe siendo víctima de un gran tornado. Construir un rascacielos residencial capaz de soportar una fuerza tan destructiva parecía imposible. ¿Cómo lo hicieron? Vamos a entrar en la Torre Trump de Chicago para descubrir cómo los ingenieros consiguieron hacerla invencible. Antes de continuar, dale me gusta al video, suscríbete y activa la campanita. Chicago, Illinois. Con una población de 2,7 millones de habitantes, es la tercera ciudad más poblada de Estados Unidos. Y en ella se encuentra uno de los distritos financieros con mayor actividad del mundo. Dominando el horizonte de la ciudad se encuentra una de las maravillas arquitectónicas de Estados Unidos, la Torre Trump. Gracias a sus 415 metros de altura, este coloso de 92 pisos contiene 240.000 metros cuadrados de viviendas de lujo, que equivalen a 24 hectáreas, y se encuentran sobre un terreno que solo mide 2/3 de un campo de fútbol, situada justo en el centro de la ciudad de Chicago. La construcción de la torre se le ocurrió al magnate de los negocios y estrella de la televisión Donald Trump. En el año 2000, Trump soñaba con ser el dueño del mayor hotel y edificio residencial de Estados Unidos. Pero cuando encontró el lugar ideal, se dio cuenta de que había un problema. Trump quiere construir una torre muy llamativa, 13 veces más alta que el edificio que hay en ese terreno. Su plan consiste en levantar el mayor edificio de apartamentos de Estados Unidos, viviendas de lujo para sus huéspedes y residentes permanentes. Pero cuando los ingenieros empiezan a estudiar los planos, descubren que aunque la base es bastante larga, también es demasiado estrecha. En comparación con las torres que la rodean, la anchura parece inviable. La obra maestra de 92 pisos de Trump tendría que ser increíblemente delgada. Y ahí es donde empieza el desafío. Para cualquier rascacielos de Chicago, los fuertes vientos son un gran problema. A 415 metros de altura, las ráfagas de viento superan los 120 km por hora, generando una fuerza de casi 420 kilos por metro cuadrado. Y al ser tan estrecha la base, la torre de 92 pisos de Trump oscilaría mucho más aún. Además, la torre va a ser un edificio de viviendas, no de oficinas. Los residentes de estos pisos de lujo no quieren marearse en su casa. Lucas Traigestad, arquitecto de la torre, nos explica el porqué. En un edificio residencial, la firmeza es muy importante. Normalmente, los residentes están sentados o durmiendo y sería difícil no caerse con cualquier movimiento u oscilación. El audaz proyecto de Trump parecía irrealizable. Para hacerlo posible, sus ingenieros tendrán que diseñar un edificio que llevará la tecnología hasta el límite. ¿Cómo podrían construir una torre firme de esta altura sobre una superficie tan reducida? Pero el desafío es mucho más abrumador. Chicago se encuentra en una zona en la que ocurre la mayor cantidad de tornados destructivos de todo el mundo. Tornado Alley es una región que va de norte a sur entre las montañas rocosas al oeste y los montes Apalaches al este. Entre estas dos cadenas montañosas se encuentran masas de aire húmedo procedentes del Golfo de México que van en dirección norte con fuertes ráfagas de viento del oeste. La mezcla de estos ingredientes provoca la generación explosiva de intensas tormentas giratorias que pueden producir miles de tornados cada año. En el
extremo septentrional de este campo de batalla se encuentra Chicago. Los tornados son más frecuentes e intensos en la zona de Chicago, que es hacia donde van las masas de aire cálido, húmedo e inestable procedentes del Golfo de México. Los tornados se originan durante las tormentas, cuando el aire cálido y húmedo cercano al suelo se encuentra con el aire seco situado a mayor altura. Cuando el aire cálido y húmedo asciende a través de la bolsa de aire frío, una enorme tormenta llamada supercelda se origina. A medida que el aire ascendente atraviesa la supercelda, se puede crear un movimiento circular. Y si este movimiento circular cambia de eje, puede hacer girar a la propia tormenta. Cuando esto sucede, es muy probable que se desate un tornado. Dentro de los tornados, el viento puede alcanzar una velocidad de casi 500 kilómetros por hora. Estamos en medio de un tornado. Los tornados crean las condiciones climáticas más violentas del mundo. En algunos casos, los vientos han alcanzado velocidades cercanas a los 500 kilómetros por hora. En el mes de agosto de 1990, ráfagas de viento de 500 kilómetros por hora llegaron hasta 65 kilómetros del centro de Chicago. Se trataba del tornado de Plainfield, que dejó la zona devastada. El tornado de Plainfield alcanzó el grado F5, que son los más destructivos. Su mortal estela de destrucción deja 29 muertos, 350 heridos y 165 millones de dólares en daños. Y se espera un nuevo tornado F5 desde hace tiempo. No ha habido un tornado importante en la zona metropolitana desde hace varias décadas. Así que podría ocurrir uno en cualquier momento. Donald Trump necesita que su torre se mantenga firme frente a estas increíbles fuerzas. Parece un desafío imposible para los diseñadores y los trabajadores de la construcción. Desde que mezclamos el cemento con el agua, tenemos 90 minutos para subirlo hasta la torre y descargarlo. La torre más alta y estrecha de su clase, con los apartamentos más elevados de Estados Unidos, y solo puede oscilar 10 centímetros cuando soplen fuertes vientos. Con sus 415 metros es el tercer edificio más alto de Estados Unidos. Pero la Torre Trump no está sola. En el centro de Chicago hay más de 120 rascacielos, es decir, 30 por cada kilómetro cuadrado. La mayoría están construidos usando la técnica de construcción de rascacielos tradicional con estructura de acero. En los años 20 ocurrió una revolución en la construcción. Cuando los ingenieros dejaron de lado el ladrillo y empezaron a construir alrededor de estructuras de acero ligeras y resistentes, vieron que podían erigir los edificios más altos del mundo. Había nacido el rascacielos. Pero los ingenieros de Trump han diseñado una torre que por primera vez en casi 100 años no va a utilizar una estructura de acero. Y tienen buenas razones para hacerlo. Si la torre de 92 pisos de Trump estuviese hecha de acero, correría un gran riesgo de derrumbarse, porque su base es muy estrecha. Para ser segura tendría que tener casi 8 metros más de ancho, pero entonces se comería la acera o el río Chicago. Y aunque fuera así, los rascacielos de acero pueden oscilar hasta 2 metros cuando soplan fuertes vientos. Y eso es algo que Trump no quiere para sus apartamentos de lujo. Dado que la estructura de acero es inviable, los ingenieros de Trump tuvieron que pensar en una solución bastante osada. Se les ocurrió diseñar una torre hecha completamente de hormigón. Sin embargo, hay una buena razón por la cual el hormigón no se utiliza en la construcción de rascacielos. No es lo suficientemente resistente. Si los ingenieros quieren hacer realidad el sueño de Trump, tendrán que aprovechar las propiedades del hormigón mucho más de lo que nadie las ha aprovechado antes. Para la construcción de la torre se necesitaron 135.000 metros cúbicos de hormigón reforzado, que sería más que suficiente para llenar 50 piscinas olímpicas.
Y la mayor concentración de hormigón de todo el edificio está en un bloque de 3 metros de profundidad que soporta el peso de todo el edificio y crea una base sólida para la Torre Trump. El ingeniero jefe de estructuras, Dane Rankin, se encargó de la construcción de los cimientos. Estamos en el nivel 4 de la Torre Trump. En este piso se encuentra la losa de cimentación que soporta todo el edificio. La losa de cimentación está formada por 3.800 metros cúbicos de hormigón que distribuye las cargas desde los pilares centrales del edificio hasta los pozos de cimentación. Los pozos de cimentación son 57 columnas de hormigón que introducen la torre a gran profundidad en el lecho rocoso. Pero estos cimientos debían ser tan profundos que simplemente transportar el hormigón se convirtió en una gran operación. El mayor problema de la losa de cimentación era la gran cantidad de hormigón que requería. A lo largo de 22 horas vertimos más de 3.800 metros cúbicos. Fue la mayor cantidad de hormigón vertido de una sola vez en Estados Unidos. Para empeorar las cosas, es imposible mezclar tal cantidad de hormigón en el lugar de construcción. Así que los especialistas tuvieron que mezclarlo todo en su fábrica, a 5 kilómetros de allí, y llevarlo a la torre a toda velocidad. Si los ingenieros querían que esto funcionase, iban a tener que batir todos los récords. Desde que mezclamos el cemento con el agua, tenemos 90 minutos para subirlo hasta la torre y descargarlo. Si tardan más, el hormigón ya no sirve de nada. Era todo un desafío, teniendo en cuenta la gran cantidad de material con el que teníamos que trabajar. Eso sin contar con el tráfico y todas las demás variables que entraban en juego. Los camiones de la fábrica solo podían transportar 7 metros cúbicos de hormigón fresco, lo que significa que tuvieron que dar más de 600 viajes a través del centro de Chicago en 22 horas para hacer los cimientos. Es un trabajo titánico, pero los cimientos no son más que el principio. En total se necesitaría la astronómica cantidad de 20.000 camiones cargados de materiales para construir la torre. Sumando todos esos trayectos, los conductores habrían recorrido casi 100.000 kilómetros, más de 2 veces la circunferencia de la Tierra. Desde el principio la Torre Trump está rompiendo récords.